Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, porque en esta ocasión vamos a comentar un poquito este gran dilema que encontramos por internet, que es la siguiente pregunta: ¿realmente es rentable el dropshipping en 2020? Si lo quieres saber y quieres conocer un poco mi punto de vista, quédate que ahora te lo explico. Pues bueno, como es de costumbre, tenemos aquí la chuletilla. Hace un calor aquí tremendo en Barcelona, no sé dónde vivís vosotros, pero al menos aquí en España empieza a hacer un calor tremendo. Son las 8 de la noche y no puedo grabar los vídeos antes, pese a que tenga un pingüino de aire acondicionado. Es una maldita locura. Pero bueno, antes de empezar también quiero proponeros una cosa. Si queréis que hable sobre temas en concreto, ya sea de criptomonedas, de bolsa, de inversión, de negocios, del mundo emprendedor, de hábitos, lo que os apetezca, me lo ponéis en los comentarios porque voy a coger ideas. Yo tengo todo el mes cubierto, tengo los próximos 30 días vídeos pensados, pero sí que es cierto que si veo alguno que es bastante interesante, pues lo podemos cubrir en algún vídeo, ya que el canal al final es de emprendimiento en general, sea en trading, sea en dropshipping, pero el emprender es lo más importante. Entonces, ¿es rentable el dropshipping en 2020? Vamos a centrarnos, ya sabéis que vamos a compartir un poco el punto de vista y luego pues contaremos algunas cosillas extras que son bastante interesantes. Entonces, como pregunta general, es muy probable que la gente os vaya a decir de que el dropshipping en la gran mayoría de las personas, para ellas no es rentable, pero a nivel de opinión personal creo que es un negocio rentable, y ya solamente por un punto muy básico, que es que la inversión siempre va a ser mínima. Tenemos que fijarnos en que los negocios tradicionales, porque hace 20 años hacia atrás, o a lo mejor me he pasado, pero 10 años hacia atrás, el tema del e-commerce no estaba tan en auge como ahora. Entonces la gente tenía que invertir mucho capital en montar un negocio, porque normalmente eran negocios físicos, es decir, panaderías, tiendas de ropa, concesionarios, etcétera, etcétera, y al final tú tenías que invertir mucho de tu bolsillo, y gente joven como nosotros pues no podíamos emprender casi nunca, porque siempre necesitabas un gran capital. Y por suerte esto ahora mismo ha pasado, o sea, sí que es cierto que puedes empezar un negocio tradicional, pero gracias al mundo del internet podemos emprender y empezar proyectos con muy poco dinero. Así que realmente, partiendo de esta base, creo que ya es un punto muy positivo el hecho de que el dropshipping no necesites una inversión muy exagerada. Entonces, como os he comentado, pues sigue siendo un modelo de negocio muy bajo en costes de inversión. Sigamos. Sí que es cierto que hay que poner un poco la realidad encima de la mesa. No es lo mismo el dropshipping de hace un año hacia atrás que el dropshipping que tenemos ahora. El dropshipping a nivel desde fuera sí que es mejor, porque ha mejorado, los envíos son mucho mejor, los productos son de mejor calidad, los servicios, aplicaciones. Pero sí que es cierto que para la gente que hace dropshipping antes era muy fácil, porque prácticamente no había competencia, había muchas pocas personas. Yo de hecho promocioné empresas que eran dropshipping sin saberlo, pero hoy en día ya sabéis que hay infinidad de dropshippings. Podemos abrir el Instagram, podemos encontrar muchos, estamos en Facebook, hay muchos, estamos en YouTube y hay muchos. Y no digo TikTok porque no lo he visto, pero me atrevo a decir que también hay algún dropshipping. Entonces también hay que aprovechar, porque siempre hay oportunidades. Cuando estamos en el mundo digital, al final el mundo se globaliza y lo que haces aquí lo puede ver una persona de la otra punta del mundo, así que puedes vender donde sea. Esto es una de las grandes ventajas. Entonces, cuando hay una pandemia, hay gente que se queja, hay gente que no quiere hacer nada, pero hay otras personas que donde ven un problema ven una oportunidad. El ejemplo más claro que serían las mascarillas, también los geles desinfectantes, los guantes, los termómetros de calor. Todos estos utensilios hay gente que literalmente se ha forrado, y si son lo suficientemente listos pueden vivir ya con ello. Lo reinvierten, hacen un private labeling, al final pueden conseguir muchos ingresos. Así que siempre hay que estar atento y no ser tan negativo. Entonces sigamos, porque uno de los puntos entre comillas negativos, yo no lo veo negativo, pero sí que es cierto que antes pues no era tan necesario, es que ahora mismo necesitas mucha más formación. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo sabe hacer una tienda de dropshipping, todo el mundo sabe hacer anuncios,
todo el mundo sabe hacer campañas de Facebook Ads, pero al final, como más formación tengas, mejores resultados vas a tener, y eso es igual a superar lo que sería tu competencia o las competencias que tienes a tu alrededor en el nicho que estás enfocado. Entonces, yo creo que el dropshipping está muy bien, ¿no? Que tengáis un curso de iniciación, que veáis vídeos en YouTube, que sepáis hacer una tienda, pero yo siempre os voy a recomendar de que intentéis machacar un poco cada apartado, el diseño, el marketing, los anuncios, etcétera, etcétera, porque el dropshipping, como os he comentado, hace unos años era muy fácil. Tú haces una tienda, ponías los productos a AliExpress y todo el mundo te compraba, pero hoy en día si haces una tienda que no destaca realmente y estás vendiendo los productos como en AliExpress, al final no aportas ningún valor añadido y es muy probable que mucha gente no te vaya a comprar, y es por eso que al final, cuando hacemos la pregunta de que si el dropshipping es rentable o no lo es, muchas personas acaban diciendo que no es rentable. Es por la experiencia. Si tú tienes un coche y tienes una mala experiencia, pues la vas a contar y vas a hacer vídeos, vas a hablar con gente, vas a intentar escampar un poco lo que ha sido tu experiencia y manchar un poco la imagen. ¿Por qué? Porque a ti no te ha funcionado y te quieres autoconvencer de que a las otras personas no les va a funcionar. Muchos negocios de emprendedores, cuando empiezan, creo que el 80% de ellos fracasan, pero realmente no es el negocio lo que fracasa, sino un poco la mentalidad del emprendedor. Porque al final, cuando una tienda fracasa es porque tú la has chapado. Tú, la tienda, puede estar abierta, puede seguir mejorando. Y al fin de cuentas, el que tiene la decisión última es la persona que está detrás del negocio. Así que a veces no os machaquéis tanto por lo que sería la tienda en sí, sino también cómo afrontáis este trayecto, este proceso de aprendizaje, de emprender, de conseguir resultados y de reinvertirlo y seguir en este juego. Porque al final el dropshipping, está muy bien que un mes factures mucho dinero. Esto mucha gente lo ha hecho. La clave del dropshipping es ser constante y siempre reinventarse, reinventarse, reinventarse y luego escalar a un e-commerce con stock propio, etcétera, etcétera. Así que la clave es formarse, formarse y formarse. Y si sois muy buenos en algo y no queréis hacer una tienda de dropshipping, no pasa nada, porque en Fiverr os podéis anunciar. Realmente, si conocéis también personas que se dediquen al mundo del dropshipping, podéis ofrecerles vuestros servicios gratis un mes y luego, si les gusta, pues que os contraten. Al final es jugar un poco con tus conocimientos. ¿Merece la pena que yo haga una tienda o puedo trabajar por alguien y puedo ganarme un mejor sueldo? Pues aquí hay un poco la diferencia. También uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que la publicidad sigue siendo barata. No nos engañemos, yo he hecho anuncios de mi cuenta de Instagram y me sale tirado de precio. Hago anuncios para mis tiendas y me salen tirados de precio. Sí que es cierto que tienes que optimizar las campañas, que el ROAS sea bastante alto, pero al fin de cuentas no es muy caro. Tú quieres promocionarte en la tele, es muy caro. ¿Quieres promocionarte en el diario? También es muy caro. ¿Que quieres promocionarte en la radio? Pues también es caro. ¿Qué pasa? Que si te anuncias en redes sociales, es barato. Si comparamos, es barato. ¿Que la gente dirá que es caro? Sí, pero igualmente es barato en comparación con otros medios de comunicación. Así que no os engañéis y dedicarle caña a lo que sería Facebook Ads, porque Facebook Ads al final casi es el 50% de vuestra tienda. Si hacéis buenos anuncios, segmentáis bien la audiencia, podéis conseguir resultados que son impresionantes. Y si no, preguntadle a unos de los chavales que les ha ayudado con sus tiendas, que han visto sus resultados. Entonces, también el último punto, y ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre el aprendizaje, la curva de aprendizaje del dropshipping. Que mucha gente diga que no es rentable no significa que no hayan aprendido nada. Yo creo que con el dropshipping aprendes, lo primero, responsabilidad, porque hay gente que está ofreciendo su dinero a cambio de un servicio o un producto, y tú esto ya empiezas a tomártelo un poco más en serio, maduras, porque yo con 16 años subía vídeos, pero me pagaba YouTube y no valoraba nada, entre comillas. Pero cuando me puse con el mundo emprendedor a nivel de e-commerce, pues sí que es cierto que tú tienes una responsabilidad, porque hay gente que ha confiado en tu tienda y tú tienes que recompensarle de alguna forma la confianza con el producto y un servicio. Entonces, al fin de cuentas, pues yo creo que el dropshipping, aunque no consigas generar dinero, siempre hay algo que te vas a llevar. Pues con el dropshipping vas a aprender mucho de gestión de campañas, vas a aprender de marketing, de preparar webs, de preparar anuncios. Al final, cuando tú empiezas con un dropshipping, o empiezas solo, que es normal, o con un amigo, y si más o menos repartís las tareas, pues al final vais a hacer
un trabajo de networking que mola bastante. Así que bueno, familia, pues creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Simplemente quería hablar un poco sobre la rentabilidad del dropshipping. En este caso os he dicho yo que personalmente me parece un modelo de negocio que funciona muy bien para gente joven, que quiera aventurarse, que no quiera dejarse mucho dinero y que quiera conseguir resultados siempre y cuando insista. No os dejéis llevar por los primeros resultados. Que empezáis una tienda y no estáis vendiendo nada la primera semana, no os rayéis, pero sí que tenéis que ser inteligentes y no gastar todo el dinero de golpe y saber repartir ese dinero. Por ejemplo, quiero invertir 20 euros en una consultoría con el Tito Marc Nieto, que si queréis en Instagram me lo podéis pedir. Que quiero comprar una aplicación durante 2 meses porque me va a ser bastante rentable, la Lux, por ejemplo, pues la pones, porque en este caso vas a conseguir mejores resultados, ya que puedes poner testimonios de clientes con sus productos, con fotos de productos, y esto al final pues hace que la gente coja más credibilidad de tu tienda. Al final es hacer un poco un repartimiento de presupuesto, no nos engañemos, es repartir el dinero que vas a invertir en cada parte de tu tienda, y con esto más o menos puedes conseguir un mejor porcentaje de rentabilidad, o más que de rentabilidad, de éxito, que éxito para mí sería pues recuperar la inversión y ganar algo extra. Así que bueno, familia, ahora sí que sí, esto es todo. Me gustaría que en los comentarios me pusierais vuestra opinión, qué os parece, si el dropshipping es rentable o no, pero no solamente esto, ponerme también el motivo, que así tendremos un poco de debate para leer aquí abajo. Así que bueno, ahora sí que sí, yo me despido, un saludito y hasta luego. Chao, chao.